En esta tarde iniciaremos la serie de la visión celestial. La visión celestial. Sí, lo bajamos un poquito. Que las hermanas del coro hagan un poquito de silencio más, por favor. La lectura bíblica de Hechos, libro de los Hechos, carta de San Pablo, libro de los Hechos, relata la historia de la dispersión de la iglesia, el crecimiento, el desarrollo, la dispersión de la iglesia. La estamos dejando así. Y gran parte, obviamente, las cartas de Pablo. Pero dice de esta forma el apóstol San Pablo, Hechos capítulo 26, verso 19. No fui desobediente a la visión celestial. Así que en estos mensajes, el ferviente deseo es que nos sean reveladas 6 visiones. La visión de Cristo, la visión de la iglesia, la visión del cuerpo de Cristo, la visión del yo, la visión del mundo y la visión de la congregación. 6 elementos fundamentales para pasar de los rudimentos de la iglesia, de los rudimentos teológicos de la enseñanza de la iglesia, a la aspiración de una madurez dentro de la iglesia. En este caso, en la biografía del apóstol Pablo, existen 2 etapas. La etapa anterior a su salvación y la etapa dedicada al servicio de Dios. Si leemos cuidadosamente el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que aún antes de haber sido salvo, Pablo ya estaba dedicado mucho a las cosas de Dios. Estaba dedicado a servir a Dios férreamente. Él era un siervo de Dios, aún antes de que Dios lo llamara, solo que lo hacía de manera equivocada. De hecho, perseguía a los cristianos porque creía que era su obligación acabar con esa plaga que venían a enseñar cosas extrañas en relación con lo que a él, sus líderes religiosos, le habían enseñado. Pablo era judío, era de nacionalidad romana, pero de descendencia judía. Sin embargo, existe una gran diferencia entre el servicio que Pablo llevó a cabo antes de ser salvo y el servicio que Pablo rindió después. En primer lugar, antes de ser salvo, Pablo servía sin ninguna visión, sino que servía de acuerdo a la rutina que le habían enseñado, a los cánones que le habían enseñado. Pero no era una visión que viniera celestial, no era una revelación, no era una iluminación de parte de Dios, y mucho menos una serie de iluminaciones como estamos pretendiendo con el inicio de este estudio. Una serie de revelaciones que vengan de Dios, que vengan, es una forma de decir, en las que seamos iluminados desde el Espíritu Santo que está pegado a nuestro espíritu y que ilumine nuestras mentes, nuestra conciencia y nuestra alma para comprender estas 6 visiones que nos llevan a la madurez cristiana. En segundo lugar, podemos afirmar a ciencia cierta que Pablo, en lugar de servir de acuerdo con una visión, servía conforme a la tradición y la religión, lo que había aprendido y lo que le habían enseñado. En esa religión, en particular en la que él se había criado, a los pies de Gamaliel, un maestro de esa religión. En tercer lugar, él servía según el conocimiento que tenía de las Escrituras, es decir, según la letra y los mandamientos y los preceptos del Antiguo Testamento. Servía según el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, en cuarto lugar, él servía con la actitud de una persona que se justificaba a sí misma. En otras palabras, servía apoyándose en su propia justicia y sus méritos, los cuales realmente tenía. Pero no obstante, no era
la justicia de Cristo ni los méritos de la cruz de Cristo los que investían y envolvían a Pablo para que Dios se manifestara a través de él. Él quería cumplir por ignorancia, antes de que le fuera revelado Jesucristo, quería cumplir la ley de Dios de acuerdo a su criterio. ¿Recuerdan cuando estudiamos el caso de Abel y Caín? El principio de la religión, que es el principio de Caín. Bueno, Pablo probablemente no sabía esa predicación, ese estudio, pero de manera natural, como humano, dado que él quería servir a Dios, a su manera lo hacía, pero a su manera, no a la manera de Dios. Y Dios solo acepta lo que él mismo inicia. Entonces, en quinto lugar, Pablo servía con plena convicción de hallarse en lo correcto. Estando dentro del árbol de la ciencia del bien y del mal, él creía que estaba haciendo el bien, estaba haciendo lo correcto. Eso creía él. En sexto lugar, servía lleno de entusiasmo, era bastante fervoroso. Pablo no servía de manera fría e indiferente, digamos, como para hacer que sirvo, sino que servía con fervor y con todo su corazón, de tal manera que perseguía a los cristianos, se metía en las casas o en los trabajos o donde los encontrara y los sacaba a las rastras para encarcelarlos. Si había que golpearlos, los golpeaba, y si había que matarlos, los mataba, o permitían que los mataran, como pasó con el caso de Esteban, el primer mártir de la era cristiana. Dicen que Pablo estaba ahí y tenía las ropas de él para matarlo, y le quitaron toda la ropa a Esteban y lo mataron. Y Pablo estaba ahí y consentía en eso. En séptimo lugar, Pablo tenía una meta y un propósito que no eran de Dios, y él servía decidido a cumplir con ese propósito, porque él creía que era lo que Dios le mandaba, cuando en realidad solo eran enseñanzas de la religión que él había aprendido. Un día, mientras Pablo servía a Dios de la manera mencionada, iba caminando a Damasco, y de improviso, de repente, vino a él una visión celestial, la cual lo cambió radicalmente. Esto figura en Hechos capítulo 9, versos 1 al 15. Esta visión hizo que abandonara por completo su antigua manera de servir. Después de haber recibido esta visión, él quedó ciego, débil e incapaz de hacer nada. Lo dice Hechos capítulo 9. Antes de recibir esta visión, Pablo era una persona perspicaz, segura de sí mismo, que iba, entraba, salía, era apto para lo que él creía que era apto según su criterio, pero repentinamente una visión celestial vino a él. De hecho, fue Dios mismo que vino a él en una luz ensordecedora y habló y le dijo: dura cosa te dar cosas contra el aguijón, Saulo, ¿a quién persigue? Bueno, entonces Jesús se le reveló. Después de esta visión, necesitó que por un tiempo otros lo guiaran, porque no podía ver, había quedado ciego. Así que lo tomaron y lo llevaron como un cieguito a una casa. Y estuvo cieguito un par de días. Vamos a hacer una pausa y preguntarnos: ¿en qué momento de nuestra vida cristiana tenemos la experiencia de quedar ciegos e imposibilitados en un sentido simbólico? Porque Pablo quedó ciego en un sentido físico, no veía. No, pero en un sentido simbólico. ¿Por qué esto? Porque como el árbol de la ciencia del bien y del mal está dentro de todos nosotros, hemos quedado en ese árbol, encerrados los adámicos, y también hay una ley, que es la ley del pecado y de la muerte, que a través de la cual hacemos el mal que no queremos hacer en vez del bien que queremos hacer, tendemos una y otra vez de manera
casi natural a pretender nosotros hacer la voluntad de Dios. Pretender nosotros hacer la voluntad de Dios sin que Dios quiera que hagamos esa voluntad. Eso es la religión. A esto viene la consulta que todos podemos hacernos. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento: estad quietos y ved lo que el Señor hará. Y también dice en el Antiguo Testamento que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para labrar, tiempo para estudiar, tiempo para pensar, tiempo para meditar, tiempo para pelear, para guerrear. Y debemos ser conocedores de los tiempos. Es decir, una cosa no invalida la otra. Que Dios nos diga que tenemos que estar a veces quietos es para que podamos estar enfocados en Él, concentrados en lo que Él quiere decir, para que no nos pase como Pablo antes de ser llamado por Jesucristo, el cual hacía un montón de cosas, servía mucho, fue, le pidió carta a las autoridades, papel legal a las autoridades, acá tengo el papel para arrestar a todos los que son cristianos, y es malo, puedo hacer que confiesen que son cristianos torturándolos. O sea, era un hombre muy activo. Pero nada de eso era la voluntad de Dios. Dios no quería que hicieran eso con los cristianos. Entonces, está dentro de nosotros esta situación de religión, ahora aplicada al servicio de la obra. Y por eso tenemos que meditar y evaluar, para que no sea cosa que la naturaleza humana sea la que esté sirviendo a Dios, queriendo servir a Dios, porque Dios solo acepta lo que Él mismo inicia. Y vamos a ver eso en el próximo segmento.